Bien, ya estábamos construyendo bueno, hablando de tutoriales previos, ya estábamos construyendo las ecuaciones globales de rigidez para cada uno de los grados de libertad de la estructura que nos plantea Maguire, Gallagher y Siemens en el capítulo 4, en el ejemplo 4.8. Ahora, ya solo nos faltaba encontrar aquellas ecuaciones de equilibrio global que tienen que ver con el fenómeno de la flexión. Antes, sin embargo, de ver dichas ecuaciones, quisiera que platicáramos un poco de los coeficientes de rigidez que están relacionados con el fenómeno de la flexión en vigas. Para ello vamos a utilizar el método de área-momento en conjunto con, o más bien los teoremas de área-momento, sería la palabra exacta, teoremas. En conjunto con el método de las fuerzas. Y para ello vamos a utilizar esta viga que tenemos aquí, ¿verdad? Que es una viga con el punto 1 con una articulación y en el punto 2 con un empotramiento. ¿Qué es lo que esperamos? Bueno, de que la viga venga y gire en el punto 1 de esta manera y permanezca sin moverse y sin girar en el punto 2, sin deflectarse y sin girar en el punto 2. Ahora, ¿qué dice el método de las fuerzas? Bueno, como este es un sistema estáticamente determinado en grado 1, este le vamos a llamar RY1, este le vamos a llamar RY2 y a este le vamos a llamar RMZ2. Entonces, en realidad solo tenemos dos ecuaciones de equilibrio globales para esta viga y tenemos tres reacciones. Entonces, tenemos un sistema, como dije, estáticamente indeterminado en grado 1. Entonces, dice el método de las fuerzas que tenemos que, primero, eliminar alguna redundante, ya sea RY1, RY2 o RMZ2, y dejar a la estructura, dicha estructura pues ya nos quedaría estáticamente terminada al eliminar alguna de esas redundantes. Y luego aplicamos esa redundancia, bueno, aplicamos la carga, o las cargas reales, las que tenemos en azul, a dicha viga, y ese sería nuestro primer caso. Digamos que eliminamos la redundante RY1, nos queda entonces la viga en voladizo, de esta manera. Entonces tendríamos que aplicar MZ1 y tenemos que investigar qué ocurre con este caso. Este sería el caso 1. De ahí a esa misma viga que nos quedó ya con esa redundante que hemos decidido eliminar, que fue RY1, a este segundo caso le vamos a aplicar esa reacción o esa redundante RY1. La vamos a poner en naranja para distinguirla y vamos a investigar qué ocurre con este segundo caso. Entonces la superposición del caso 1 y el caso 2 nos va a dar el fenómeno real. Eso es lo que dice el principio de superposición y en eso se basa el método de las fuerzas. Entonces, ¿qué procede? Bueno, primero equilibrio. Vamos a asumir que todas son positivas primero. Entonces aquí estaría RY1 debido al caso 1. Aquí estaría este sería RY2 debido al caso 1. RMZ2 debido al caso 1. RY2 debido al caso 2. Y RMZ2 debido al caso 2. Entonces vamos por estática. Entonces hacemos
para el caso 1, sumatoria de momentos respecto al punto 1, este es el punto 1, el punto 2, el punto 1, el punto 2, igual a 0. Adoptamos este sentido compositivo y decimos que mz1 más rmz2 debido al caso 1 es igual a 0. Eso significa que rmz2 del caso 1 tiene que ser igual al negativo de mz1. Es decir, si esta es esta sección última de la viga, en el caso 2, al aplicar el momento que está siendo aplicado ahí, tiene que ir en ese sentido, en el sentido negativo. Dado que habíamos sostenido positivo y nos dio negativo, entonces en este sentido es que tiene que ir en realidad ese momento. Entonces este sería rmz2, lo vamos a encerrar, ese resultado. Si hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 para el caso 1, si se dan cuenta no hay fuerzas aplicadas. Entonces por lo tanto, RY2 debido al caso 1, del caso 1 tiene que ser 0. ¿Sí? Le ponemos RY2 del caso 1, 0. Entonces estas serían nuestras reacciones para el caso 1. Vamos a analizar el caso 2. ¿Qué tenemos para el caso 2? Bueno, hacemos sumatoria de fuerzas en Y primero. Igual a 0, todo lo que va hacia arriba es positivo. ¿Qué implica ello? Bueno, implica que RY1 más RY2 del caso 2 tiene que ser igual a 0. Eso significa que RY2 del caso 2 tiene que ser igual al negativo de RY1. Es decir, aplicada en el extremo 2, aplicada en la viga tiene que ir en este sentido, perdón, en el sentido negativo, dado que hemos asumido como positivo. Si nos hubiera dado positivo hubiera sido este sentido hacia arriba, pero nos dio negativo, entonces hacia abajo va. Entonces vamos a encerrar este resultado y ahí hacemos sumatoria de fuerza de momentos respecto al punto 2. Igual a 0. Entonces decimos que RMZ2 tomamos con positivo menos RY1 por L, ¿sí? Tiene que ser igual a 0. Eso significa que RMZ2 es igual a RY1 por L. Y de hecho entonces actúa tal y como lo hemos asumido, de esta manera, en el sentido contrario a las agujas del reloj al ser aplicado al extremo 2. Al estar extremo 2, entonces de esta manera tiene que actuar. Entonces ya habiendo encontrado estas reacciones, debido al caso, recordemos que este es RMZ2 del caso 2, ¿sí? Entonces volvemos a construir estos diagramas de equilibrio
lo hacemos ya con sus signos correctos. Entonces, por ejemplo, el del caso 1, en realidad nos quedó, ¿qué sentido tenía RMZ1? Bueno, nos quedó con este sentido. Y de hecho nos dio igual a menos MZ1, el momento aplicado. Hacemos un diagrama para el caso 2. Y solo corregimos el hecho de que RY2 en realidad va hacia abajo. Entonces en este diagrama podemos colocar a qué es igual cada una de las reacciones que hemos encontrado. Es muy favorable. Por ejemplo, RY2 dijimos que era igual a menos RY1. Lo podemos colocar aquí. RY1 el caso 2. Igual a menos RY1 y RMZ2 nos dio RY1 por L. En donde L, por supuesto, es la luz de la viga, ¿sí? Bueno, entonces ya teniendo esto, ya podemos construir el diagrama de corte y el diagrama de momento que lo necesitamos para utilizar los teoremas de área y momento. En realidad solo necesitamos el diagrama de momento, pero vamos a hacer el diagrama de corte. También vamos a hacer los diagramas de corte y de momento. ¿Cómo sería el diagrama de corte para el caso 1? Bueno, en realidad estaría en 0, porque no hay ninguna carga aplicada vertical. Entonces este sería el diagrama de corte en 0. ¿Y cómo sería el diagrama de momento? Bueno, tenemos un momento que realmente, para construir el diagrama de corte, se recuerdan, y de momento, se recuerdan que es una cuestión del efecto que causa. En el caso particular del diagrama de momento, pues lo que nos interesa es hacia dónde es cóncava la viga que resultaría de la acción del momento que estamos graficando. Por ejemplo, este momento genera una concavidad hacia abajo, entonces por eso decimos que es negativo. Aquí lo vamos a graficar en Z1. Y luego pues no hay ningún momento aplicado, se mantiene constante en dicho valor de menos MZ1 hasta llegar al punto 2 en el que tenemos la reacción que le da equilibrio, ¿verdad? Que habíamos dicho que era RMZ1 debido al caso 1 que era de hecho menos MZ1.
el negativo de MZ1. O sea, si MZ1 va hacia abajo en el diagrama, es decir, porque está generando este tipo de acción, entonces RMZ1 tiene el sentido, tiene la misma magnitud pero sentido contrario. Es decir, actúa hacia arriba, o sea, para cerrar el diagrama, de hecho. Aunque el efecto en realidad sigue siendo el mismo, ¿verdad? Es decir, está generando un momento negativo en toda su longitud. Entonces, cierro el diagrama con un valor de MZ1. Entonces, realmente lo que ocurre es de que los diagramas de momento se grafican con esta lógica, es decir, con la lógica de, bueno, ¿qué es lo que realmente está haciendo qué es lo que está haciendo qué efecto está generando, ¿sí? No tanto como lo hacen los diagramas de momento que tenemos que hacer, por ejemplo, no diagramas, sino el signo del momento que utilizamos en análisis estructural realmente, el cual simplemente decimos que, bueno, es así por convención, positivo, se actúa en el sentido contrario al reloj, y negativo pues sería actuando a favor del reloj, ¿verdad? Entonces se recuerda que para construir diagramas de momento lo que vemos es el efecto que se está generando. Entonces, con cavidad hacia abajo pues es negativo, y si es con cavidad hacia arriba es positivo. Ahora, al hacer el diagrama de corte del caso 2, bueno, empezamos con la reacción RY1 hacia arriba, de ahí permanece constante, a lo largo de toda la longitud, y luego pues simplemente cierra con un valor negativo de RY1. Aquí está. ¿Okay? Entonces, ese sería el diagrama de corte. ¿Cuál sería el diagrama de momento? Bueno, simplemente recordemos que el diagrama de momento, o más bien el valor, la pendiente del diagrama de momento es igual al valor del corte. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un corte positivo, entonces la pendiente tiene que ser positiva del diagrama de momento, en dicho punto. Entonces, de hecho, la pendiente tiene que ser positiva en todo punto sobre la luz de la viga, y de hecho es constante, como pueden ver, porque el corte es constante. Entonces eso nos dice que es una línea recta, ¿sí? Entonces es una recta. El diagrama de momento para el caso 2, y de hecho hay un momento que tiene que ser aplicado, que va a ir hacia abajo en el diagrama de corte. No, recordemos que realmente tiene un efecto positivo, en el sentido de que está tratando
de realizar o de generar una concavidad positiva, cóncava hacia arriba más bien, en los puntos todos los puntos de la elástica de esta viga para este caso. Entonces por eso el diagrama es positivo, ¿sí? Ni es negativo para el caso 2, para el caso 1. Y el valor que teníamos aquí para el momento era RY1 por L. ¿Sí? Aquí está. Ahora, ¿qué procedería? Bueno, si ya tenemos construido los diagramas de corte y momento, hicimos un breve repaso de ello. Vamos ahora a aplicar los teoremas de área y momento. El teorema 1 nos dice que para explicarlo vamos a utilizar un diagrama de nuestra viga. Entonces, ¿qué es lo que dice el primer teorema? Bueno, el primer teorema dice que el área, o más bien, si trazamos una pendiente en el punto 1, esta es o más bien una tangente en el punto 1, esta es una tangente en el punto 1, y una tangente en el punto 2, esta sería la tangente trazada en el punto 2. Entonces, la pregunta es, del punto 1 al punto 2, del punto 1 al punto 2, el punto 1 en el que teníamos esta tangente, y en el punto 2 que tenemos esta tangente. Entonces, ¿cuánto cambió el ángulo de la pregunta? Observen cómo el ángulo va cambiando. Aquí tenemos la tangente en el punto 2, en el punto 1, perdón, en x igual a 0. De ahí la tangente va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo en pendiente hasta que se vuelva negativo. De ahí se vuelve a ser positiva otra vez hasta que se hace 0. O no se hace positiva realmente, sino que cambia simplemente deja de disminuir y trata de emparejarse otra vez hasta que llega a 0 en el punto 2. Entonces la pregunta es, ¿cuánto cambia? ¿Cuál es el valor de este ángulo? ¿Cuánto cambió? Eso es lo que nos dice el primer teorema. El primer teorema nos dice que la desviación tangencial del punto 2, o sea, más bien θ sub z2 respecto de una tangente trazada en el punto 1, tiene que ser igual a, que es θ sub z2 menos θ sub z1, es igual a el área debajo del diagrama de momento m sobre i. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a aplicar esto para cada uno de los casos. ¿Sí? Pues como no podemos hacerlo directamente o no lo podemos hacer directamente para esta estructura que es estáticamente indeterminada, lo vamos a hacer para cada uno de los casos. Entonces, para el caso 1, ¿qué esperamos? Bueno, esperamos un comportamiento como este de la elástica, que va a ser su pendiente y su deflexión en el punto 2,
y va a tener algún valor de pendiente y de deflexión en el punto 1. Entonces para este caso vamos a decir que θ sub z 2 del punto 1, y vale decir que, bueno, por si no nos recordamos, estos son los grados de libertad que hemos definido para esta viga. Aquí estaría b sub 1, θ sub z 1, aquí estaría b sub 2 y θ sub z 2. Esos serían nuestros grados de libertad. Más adelante vamos a utilizar las condiciones de frontera que se nos han dado. O más bien, de hecho ya las vamos a usar, pero antes tenemos que plantear las ecuaciones. La primera ecuación sería, bueno, θ sub z2 respecto de 1, o más bien el cambio en el ángulo de la elástica, ¿sí?, entre el punto 2 al dirigirnos hacia el punto 1 y llegar hasta el punto 1. ¿Cuál ha sido? Entonces, ese ángulo va a ser igual, para el caso 1, va a ser igual θ sub z2 en el caso 1. ¿Cuál es el ángulo en el punto 2 de la elástica para el caso 1? Menos cuál es el ángulo en el punto 1 para el caso 1 de la elástica que genera el caso 1, las condiciones de carga del caso 1, que es decir, igual al área del diagrama M sobre EI para el caso 1. Ahora, vamos a utilizar condiciones de frontera. Entonces, la viga que nos quedó, luego de haber eliminado la redundante que elegimos eliminar, justamente la tenemos aquí. Esta es. Y si se dan cuenta, tenemos varias condiciones de frontera definidas. Por ejemplo, si analizamos el punto 1, ¿qué podemos decir de B sub 1? Sabemos que B sub 1, como es un apoyo articulado, tiene que ser igual a 0. ¿Qué decimos de θ sub z1? ¿Puede girar respecto al eje z? De hecho, sí puede. Entonces, θ sub z1 en general no es 0. ¿Qué decimos de B sub 2? Analizar el punto 2. ¿Puede deflectarse el punto 2 si hay un empotramiento? No, tiene que ser igual a 0. ¿Qué decimos de θ sub z2? ¿Puede haber una rotación si hay un empotramiento en el punto 2? No, tiene que ser igual a 0. Entonces tenemos de hecho 3 condiciones de frontera que tenemos que aprovechar, y de las cuales de hecho vamos a utilizar 2 ahora mismo. Perdón, vamos a utilizar de hecho una ahora mismo. Utilizar θ sub z2 igual a 0. Entonces, al saber que θ sub z2 tiene que ser igual a 0 para el caso 1, para el caso 2 y también para el resultado final. Tiene que ser igual a 0. Entonces esa es la condición de frontera que vamos a utilizar, que lo vamos a meter en esta ecuación que hemos definido. Entonces decimos que θ sub z2 es igual a 0 en el caso 1. Eso significa que el cambio del ángulo de las tangentes entre el punto 2 y el punto 1, entre el punto 1 y el punto 2, tiene que ser igual al negativo de θ sub z1 en el caso 1. Ahora, ¿cuál es el área debajo del diagrama MMI, M sobre I para el caso 1? Bueno, de hecho ya lo habíamos encontrado, solo que lo hicimos para M. Entonces ahora solo lo que vamos a hacer es como EI es constante para la viga, entonces lo transformamos en M sobre I
Y ya nos queda, en lugar de mz1, la ordenada en este punto, nos queda mz sobre EI. Y en lugar de ser mz1, la ordenada en este punto va a ser mz sobre EI. mz1 sobre EI. Entonces, aquí tenemos una longitud L. Entonces ahí tenemos el área en realidad. Que sería no otra cosa que mz1 por L, pero sería un área negativa de hecho. Entonces lo ponemos. Eso va a ser igual a ¿qué? A menos, debido a que aquí tenemos el signo menos, lo estamos colocando aquí otra vez, igual a dicha área. Pero como es negativa le ponemos el signo menos aquí, que sería mz1 por L sobre EI. Eso nos va a resultar en que menos teta z1 para el caso 1 va a ser igual a mz1 por L dividido EI. A esta ecuación le vamos a llamar la T1. Vamos a utilizar esta misma ecuación, pero para el caso 2. Es decir, teta z2 d1 para el caso 2 es igual a teta z2 en el caso 2 menos teta z1 en el caso 2. Y eso va a ser igual a el área del diagrama MEI, M sobre EI, pero no para el caso 1, sino para el caso 2. Entonces, ya dijimos que por condiciones de frontera teta z2 es 0. Entonces nos queda que menos teta z1 en el caso 2 es igual a el área del diagrama ME sobre I en el caso 2. ¿Y qué es igual a eso? Bueno, aquí está. Sería entonces igual a R1 por L dividido 2, porque tenemos un área triangular. Ahora, si se dan cuenta, en este caso, este es un área positiva. ¿Sí? Observen cómo tenemos aquí el área positiva. Y solo vamos a agregarle el signo de este lado, porque estamos diciendo aquí es igual menos m teta z1. Entonces ahí nos queda que es igual a menos 1 medio de R1 por L cuadrado sobre EI, por supuesto. ¿Sí? Se recuerdan que lo que tenemos, estamos relacionando los diagramas de momento sobre la rigidez a la flexión con las deflexiones y con las rotaciones. A esta ecuación le vamos a llamar, vamos a decir así, menos teta z1 en el caso 2 es igual a menos 1 medio de RY1 por L cuadrado dividido EI. Esto le damos a la ecuación T2. Ahora, ¿qué es el segundo teorema? El teorema 2 lo que dice es que
La desviación tangencial, es decir, la desviación o la distancia de la elástica o de un punto sobre la elástica respecto de otro punto sobre la elástica, al comparar la ubicación de esas tangentes, ¿verdad? Es igual al primer momento de área del diagrama M sobre I. Entonces, esto lo podemos ver mejor en el contexto del caso 1, por ejemplo. Entonces, si vemos el caso 1 y trazamos una tangente en el punto 1, vemos que esta es nuestra tangente en el caso 1, y trazamos una tangente en el punto 1 del caso 1, perdón. Trazamos una tangente en el punto 2. Entonces, la distancia que hay entre este punto y este punto es lo que vamos a llamar la desviación tangencial del punto 1 respecto a una tangente trazada en el punto 2. ¿Sí? Que en el caso particular de una viga en voladizo, para el punto libre es igual de hecho a la deflexión en el punto 1. Lo mismo va a pasar con el caso 2, el cual esperamos que tenga un comportamiento como este debido a la reacción que está siendo aplicada hacia arriba en el punto 1. Vamos a generar algo como esto. Y si trazamos una pendiente en el punto 1, va a ser algo como esto. Estaría la pendiente en el punto 1. Vamos a mover un poco esto aquí. Y la pendiente en el punto 2 vendría siendo algo como esto. Entonces la desviación tangencial sería esta. Obsérvense que siempre se mide de la tangente en el punto 2, ¿verdad? En ese caso sería t de 1 respecto del punto 2, que también va a ser igual a, o sea, la desviación tangencial del punto 1 respecto a una tangente trazada en el punto 2, que también va a ser igual a, en este caso, la deflexión en el punto 1. Esta para el caso 1 y esta para el caso 2. Entonces queremos investigar a qué es igual. Bueno, simplemente va a ser igual dicha deflexión al primer momento de área del diagrama de momento sobre rigidez a la flexión, que sería esta área, o esta para el caso 2, por el centroide medido del punto 1 hacia el punto 2. Entonces en el caso de del caso 1 sería, o sea, en el caso 1 sería L medios y en el caso 2 sería 2L, 2 tercios, más bien, de L. ¿Sí?
Entonces, ¿cómo nos deja eso? Bueno, la desviación tangencial de 1 respecto de 2 para el caso 1 es igual a, de hecho, la deflexión en el punto 1. Entonces es igual a el área entre 1 y 2 del diagrama M sobre EI para el caso 1 multiplicada por la distancia centroidal de 1 hacia 2 de dicho diagrama. Eso va a ser igual al área que habíamos dicho que era igual a que en el caso 1 pues era simplemente mz1 sobre EI por L. Recordemos que es un área negativa. Y la distancia habíamos dicho que era, la distancia centroidal habíamos dicho que era L medios. Eso nos va a dejar en menos mze1 por L al cuadrado dividido 2EI. Entonces, eso significa que B1 para el caso 1 es menos mz1 por L cuadrado dividido 2EI. Eso le vamos a llamar la ecuación T3 más bien. Si usamos el teorema 2, pero ahora al caso 2, T1 de 2, para el caso 2 es igual a B1 de 2, eso es igual otra vez al área del diagrama M sobre EI de 1 hacia 2 para el caso 2 por la distancia centroidal medida de 1 hacia 2 de dicho diagrama M sobre EI para el caso 2, que se me ha olvidado poner el superíndice que nos indica el caso, y eso va a ser igual a, que era igual al área. Bueno, ya hemos dicho que el área igual RY1 por L dividido de I por L por un medio, dado que es un área triangular. Y la distancia centroidal habíamos dicho que era 2/3 de L. Eso significa que B1 de 2 va a ser igual a RY por LQ dividido 3EI. Esa sería nuestra ecuación T4. Ahora, a las expresiones anteriores tenemos que aplicar de frontera. Entonces, incorporando condiciones de frontera, a las expresiones anteriores. A las expresiones obtenidas de los teoremas área-momento. Entonces, con T1 y T2 vamos a encontrar θz1 por superposición simplemente. De hecho, de eso se trata el método de las fuerzas. Vamos a decir que θz1, el ángulo que giró la elástica en el punto 1, es igual a θz1 del caso 1 más θz1 del caso 2. Eso nos va a dar que θz1 nos haya dado mz1
por L dividido EI menos un medio de RY1, esto es teta Z1 del caso 2, por L cuadrado dividido EI. Bien, si bien tenemos esta expresión aquí, teta Z1 igual a esto, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar lo que encontramos con T3 y T4, las ecuaciones T3 y T4, en esta instancia. Vamos a utilizar la condición B1 igual a 0, ¿sí? Es decir, la deflexión en el punto 1 en realidad es igual a 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos en realidad una articulación en el punto 1. Entonces esto se expresa de esta manera: B1 es igual a B1 del caso 1 más B1 del caso 2, tiene que ser igual a 0. B1 del caso 1 nos dio menos MZ1 L cuadrado dividido 2, y B1 del caso 2 nos dio RY1 por L cubo dividido 13i. Esto tiene que ser igual a 0. Entonces si despejamos RY1, tenemos ya la reacción RY1, ¿no? En términos de MZ1, que es la carga aplicada. Y ahí estaría 3MZ1 dividido 2L y a esta ecuación le vamos a llamar la ecuación 2'. Vamos a volver a la ecuación que teníamos antes, en que MZ1 teta Z1 era igual a MZ1 por L dividido I menos un medio RY1 por L cuadrado dividido I. Entonces le damos a esta la ecuación 1, sustituyendo 2 en 1, 2' en 1, entonces nos queda MZ1 por L dividido EI menos un medio de RY1 por L cuadrado dividido EI. Entonces RY1 es igual a 3 MZ1 dividido 2L. Nos quedaría L cuadrado sobre EI aquí. Si despejamos entonces MZ1, nos queda que es igual a más 4i sobre L por teta Z1, ¿no? Y ese sería el valor de MZ1 en función de teta, lo cual es exactamente lo que estábamos buscando. Sustituyendo en 2' este valor
sea, en esta ecuación vamos a encontrar que RY1 es igual a 3 medios de MZ1 partido L. De MZ1 partido L es igual a 3 medios de 4i partido L por teta Z1. O sea, entonces, pero ahí se recuerdan que realmente 4i por teta Z1 habíamos dicho que era MZ1, ¿no? Entonces aquí está. Entonces todavía tenemos que ir por L. Y por eso nos queda que R1 es 6i partido L cuadrado por teta Z1. Entonces ya tenemos la reacción en el punto 1. En función de el ángulo teta Z1. Que es exactamente lo que estábamos buscando. Entonces esta sea nuestra ecuación 2. Ahora, habíamos encontrado algunas relaciones de equilibrio antes. Entonces, como recordarán, habíamos visto que RMZ2 del caso 1 era igual al negativo de MZ1. Es decir, el momento de reactivo en el caso 1, ¿sí? En el caso 1, ¿sí? Este momento reactivo de RMZ2 del caso 1 tiene que ser el negativo de MZ1, el momento aplicado. Entonces tal era la ecuación que hemos encontrado. Llamémosle esta ecuación E1, E por equilibrio, digamos. Y de una vez nombremos a las del caso 2, las ecuaciones de estática del caso 2. Habíamos dicho que RE2 del caso 2 tiene que ser igual al negativo de RE1. RE1 es la redundante que habíamos eliminado, ¿se recuerdan? Y que luego teníamos que aplicar en el caso 2. Entonces este es E2. Y RMZ2 nos había dado que era RE1 por L. Esta sea E3, la ecuación E3. Entonces si utilizamos la ecuación E1 utilizamos la ecuación E1 y E3. Empecemos con la ecuación E2, de hecho, porque está más relacionada con la que acabamos de encontrar. Con E2 hemos dicho que RE2 tiene que ser igual a menos RE1. Eso es lo que decía E2. ¿Sí? Del caso 2, ¿sí? Pero recordemos que de hecho RE2 del caso 1 era 0. Eso significa que RE2 es igual a RE2 del caso 2. ¿Sí? Entonces podemos igualarla a RE2 y eso decir que es igual al negativo de RE1, que ya lo hemos encontrado por la ecuación E2. Y RE1 nos dio
menos 6i partido L cuadrado por teta sub z1. Eso significa que RY2 es igual a menos 6i partido L cuadrado por teta sub z1. Si nos vamos a la ecuación E1 y a la ecuación E3 y usamos superposición, podemos decir que RMZ2, la reacción de momento en el punto 2 tiene que ser igual a la reacción de momento en el punto 2 del caso 1 más la reacción de momento el punto 2 del caso 2. ¿Sí? Y ese RMZ2 del caso 1 nos había dado que era menos MZ1 y el RMZ2 del caso 2 con la ecuación E3 nos había dado que era igual a RY1 por L. Aquí está. Ahora MZ1 nos dio ¿cuánto? 4i partido L por teta Z1. Y RY1 nos dio 6i partido L cuadrado dividido teta Z1. Aquí está RY1. ¿Sí? Eso recuérdense que esto es RY1, lo que tenemos entre paréntesis, todavía tenemos que multiplicarlo por L. Eso significa que si hacemos la suma, nos va a quedar que RMZ2 es igual a 6 menos 4, 2i partido L por teta sub Z1. Llamémosle a esta la ecuación 4, habiéndole llamado a la anterior la ecuación 3. Y ahí están las 4 reacciones que estábamos buscando, más bien las 4 relaciones entre fuerzas externas y desplazamientos que estábamos buscando. Entonces en este caso tenemos un sistema en realidad que está caracterizado solamente por un desplazamiento, que es este ángulo teta sub Z1. Y en función de este ángulo hemos encontrado todas estas reacciones y también el momento aplicado. Y eso es justamente lo que estamos buscando, una relación fuerza-desplazamiento o acciones externas versus desplazamiento. Y de esa manera podemos construir la matriz de rigidez de un elemento como este, un elemento viga, sometido a unas condiciones de frontera tales que todos los grados de libertad que definen su comportamiento de hecho son 0, excepto uno, que es la rotación en el punto 1, teta sub Z1.
Y así hemos podido construir una relación de proporcionalidad entre las acciones externas a esta viga y este desplazamiento. Acciones externas, ya sean aplicadas, ¿verdad? Como lo fue en nuestro caso MZ1, y las reactivas, como lo fueron RY1, RY2 y RMZ2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, simplemente podemos compilar los resultados de esta manera. Vamos a dibujar nuestra viga. Vamos a decir que si se aplica un momento MZ1 tal que genera para una viga soportada de esta manera, en el que todos los grados de libertad han sido restringidos a 0, excepto θz1. Entonces, al aplicar justamente en la dirección de ese grado de libertad θz1 un momento mz1, para generar este ángulo θz1, el momento tiene que tener un valor 4i partido L por θz1. ¿Cuáles serían las reacciones? Tendría que haber una reacción vertical RY1 que va a ser igual a 6i partido L cuadrado por θz1. Habría una reacción vertical en el punto 2 que sería el negativo de esta, de hecho, menos 6i partido L cuadrado por proporcional a θz1 por θz1, y un momento RMZ2 proporcional a θz1 también, con un coeficiente de rigidez 2i partido L, multiplicando θz1. Tal sería el valor del momento reactivo en el punto 2. Y estos son los coeficientes de rigidez en realidad. Todos estos. ¿Por qué? Bueno, porque según habíamos dicho, ¿cuáles son los valores de estos coeficientes? En realidad, o el significado físico de los coeficientes. Bueno, son las acciones que se deben aplicar de tal forma que los desplazamientos en todos los grados de libertad definidos para esta estructura, todos son 0, excepto el giro en el punto 1, que es igual a 1. Entonces, no sé si se ve, yo creo que se ve con claridad de que si θz1 es igual a 1, por ejemplo, entonces el momento que hay que aplicar en el punto 1 es 4i partido L, ¿no? Si θz1 es 1, entonces obviamente la reacción sería 6i partido L cuadrado en el punto 1, la reacción vertical. Y lo mismo para RY2, que iría hacia abajo, sería 6i partido L cuadrado, negativo, hacia abajo. Y el momento RMZ2 sería 12i partido L por 1, es decir, 12i partido L. Tal es el significado de los coeficientes de rigidez, recordemos. ¿Sí? Es decir, son los agentes
que utilizamos para expresar la relación de proporcionalidad que estamos tratando de establecer en el método de rigidez. Entonces el lector, o más bien la audiencia, está invitada a utilizar este mismo método para encontrar qué ocurre en el caso, en el segundo caso que habría que analizar, que sería el de una viga como esta. Empotrada. Y esta vez no lo vamos a poner articulada, ¿sí? No la vamos a hacer articulada en el extremo 1, sino simplemente le vamos a asignar un dispositivo como este, de tal forma que la viga sea incapaz de girar en el punto 1, que no pueda haber giro, pero sí puede haber desplazamiento. Entonces pensemos en este punto como uno en el cual se ha generado, se ha colocado un dispositivo aquí tal que si se aplica una fuerza, lo que va a ocurrir es que la viga se va a desplazar de esta manera. Digamos que aquí estaría este dispositivo y tendríamos un comportamiento como este. Es decir, sí podría haber un desplazamiento en el punto 1, pero lo que no puede haber o no puede cambiar es la pendiente del punto 1. Es decir, θ sub z1, 0. De la misma manera en que los desplazamientos en el punto 2 tienen que ser 0 y la rotación también. Entonces, ¿qué pasaría con este dispositivo? Perdón, con esta viga, con condiciones de frontera como esta. En la literatura, por lo general, solo se nos presenta un diagrama como este. Con la viga siendo capaz de deflectarse de esta manera, como habíamos dicho. V1 es el único grado de libertad distinto de 0 para este sistema. Entonces, ¿qué pasaría? Aquí, en esta dirección, en este grado de libertad, estaría nuestra fuerza aplicada. Pero tendría que haber un momento reactivo aplicado acá, en el punto 1, uno en el punto 2, y una fuerza de reacción también en el punto 2. El lector está invitado a descubrir, utilizando el método de las fuerzas, utilizando área-momento, como lo hemos hecho en este tutorial, a descubrir que la fuerza que tendría que ser aplicada en el punto 1, en la dirección vertical, para generar este desplazamiento V1, tiene que ser igual a 12EI partido L cubo por V sub 1. La reacción de momento que habría en el punto 1 sería, debido a la aplicación de una fuerza como esta, 12I partido L cubo por V sub 1,
sería igual a 6i partido L cuadrado por B sub 1. La reacción vertical que habría en el punto 2 sería el negativo de la que tuvo lugar en el punto 1, de la fuerza que hubo que aplicar verticalmente en el punto 1, es decir, menos 12i partido L cubo por B sub 1. Y el momento que tendría que tener lugar en el punto 2 como reactivo sería 6i partido L cuadrado por B sub 1. Entonces todos estos que tenemos aquí son en realidad nuestros coeficientes de rigidez, que nos sirven para establecer la relación de proporcionalidad que estamos buscando. Si conjuntamos estos casos, lo podemos hacer de la siguiente manera. Ya tenemos estos dos casos. Vamos a copiarlos. Tenemos el caso que hemos trabajado aquí. Fue el primero que trabajamos. Pero lo vamos a poner en segundo lugar. Vamos a poner primero este. El desplazamiento en B. De hecho, vamos a hacer un poco más pequeño el diagrama. Vamos a tratar de juntar un poco más los resultados. Vamos a analizar un tercer caso, para el cual solo vamos a poner los resultados. El lector está invitado a corroborarlos, pero por inspección puede darse cuenta de que es el mismo caso. De hecho, ¿qué pasa si no es B1 el que es libre, sino realmente es B2, por ejemplo? De hecho, vamos a quitar estas condiciones, o más bien estas figuras. Vamos a dejar solamente lo esencial. Podríamos incluso quitar los dibujos de las vigas, sus condiciones de frontera. Solamente dejar un esquema lo más sencillo posible. ¿Qué pasaría en este tercer caso? Bueno, simplemente que B2 fuera el que fuera el grado de libertad libre y todos los demás especificados. Tendríamos un comportamiento como este. Es decir, quizás algo como esto. Aquí pasaría un cuarto caso análogo al segundo, en el que pudiera girar el punto 2. En el punto 2 pudiera haber giro. Siempre un giro positivo, en el sentido contrario al reloj. Entonces tendríamos algo como esto.
Aquí tendremos θ sub z2. Entonces, para estos dos casos, de hecho, son los mismos resultados en realidad, con algún cambio en el signo. Por ejemplo, para generar ese desplazamiento V2, se necesita, y con todos los demás grados de libertad especificados en 0, se necesita que una fuerza aplicada mz2 igual a I partido L cubo por B sub 2. En el extremo 1 va a haber una reacción que va a ser igual pero opuesta a la que hemos aplicado en el extremo 2 y va a ser menos 12 I partido L cubo por B sub 2. En el extremo 2 va a haber una reacción de momento que va a tener un sentido negativo, va a ser igual a menos 6i partido L cuadrado por B sub 2. Y en el extremo 1 va a haber un momento reactivo, menos 6i partido L cuadrado por B sub 2. Y nuestro último caso corresponde a la rotación. Más bien al caso en que podamos tener una rotación en el punto 2, siendo 0 todos los demás grados de libertad especificados. En dicho caso tendríamos que aplicar un momento mz2. Perdón, aquí es, de hecho, aquí me había ubicado, sería una, no es un momento, sino una fuerza, ¿verdad? En el punto 2, sería 2, digamos. Ahora en este caso sería m2 igual a 4i partido L por z2. Tendríamos una reacción vertical hacia abajo, que sería igual a 6i partido L cuadrado por θz2. Tendríamos un momento reactivo que sería la mitad de este, 2i partido L cuadrado por θz2. Y tendríamos una reacción vertical que sería igual a la que tenemos en el extremo derecho, sería 6i partido L cuadrado por θz2. Vamos a incorporar el signo aquí a esta fuerza. Y ahí estarían los resultados que estábamos buscando, de hecho. Todo esto, como les digo, podemos encontrarlo utilizando área momento y superposición. Ahora bien, tratemos de conjuntar todos estos resultados. Compactarlos un poco.
Y la idea es que podamos verlos. La idea de hacer esta operación era pues tratar de poder tenerlos todos a la vista. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo podemos establecer ahora una relación fuerza-desplazamiento para un elemento viga que en general, digamos que ahí tenemos nuestro elemento viga, y un elemento viga que da la aplicación de fuerzas externas, tal vez él formando parte de una estructura más grande, va a verse sometido a giro en el punto 1, o primero desplazamiento en el punto 1, y lo ponemos positivo, giro en el punto 1, ponemos positivo, desplazamiento en el punto 2, y giro en el punto 2. En general, y observen cómo hemos puesto como positivos todos estos grados de libertad, estos desplazamientos. A saber, tal vez tendríamos una forma como esta en la elástica. Es decir, tendríamos un B sub 1, un B sub 2. Un teta sub Z1 y un teta sub Z2. Entonces, ¿cuáles tendrían que ser las fuerzas? ¿Cuáles tendrían que ser las fuerzas de miembro en la interfase con otros elementos para generar equilibrio en un elemento viga sometido a esta acción, sometido a este patrón de desplazamientos, un patrón general de desplazamientos, una combinación de desplazamientos lineales y rotacionales en los puntos 1 y 2 representando al extremo izquierdo y derecho de este elemento viga. Entonces, ¿cuál tendría que ser el patrón? Bueno, tendría que haber una fuerza F en el punto 1 que le vamos a llamar FY1 del elemento 1, 2. Va a haber una fuerza F Y2 en el elemento 1, 2. Va a haber un momento M respecto al eje Z en el punto 1 para la viga 1, 2. Y va a haber un momento M Z2, un momento en el punto 2 para la viga 1, 2. Entonces, ¿a qué son igual estas acciones? Es la pregunta. De hecho, ya tenemos esos resultados. Aquí los tenemos. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer nada más es establecer una relación de proporcionalidad. ¿Sí? Y vamos a decir de que cada una de estas acciones es igual a la superposición de las acciones correlativas a cada uno de estos casos. Por ejemplo, aquí sería igual FY1 del elemento 1, 2. Bueno, simplemente sería igual a la sumatoria de todas las fuerzas verticales en el punto 1 debido
a cada uno de estos casos. ¿Sí? Entonces podemos decir que Fy1 va a ser igual al efecto de tener un desplazamiento V1. ¿Sí? Entonces Fy1 de 1 a 2 va a ser igual al efecto de tener un desplazamiento V1. Es decir, la fuerza que se necesita en ese grado de libertad para tener un desplazamiento V1. Y en todos los demás, 0. Tal sería el primer caso. Entonces, ¿qué sería? Fy1 igual a 12i partido al cubo por b sub 1. Más el efecto de tener una rotación θz1. Es decir, vamos a sumar la fuerza que se requiere para generar un ángulo θz1 en ese grado de libertad vertical en el punto 1 y teniendo todos los demás grados de libertad iguales a 0. Tal fuerza sería 6i partido al cuadrado por θz1. Sería más 6i partido al cuadrado por θz1. Más el efecto de tener un desplazamiento v sub 2. La fuerza que se necesita para generar ese desplazamiento v sub 2 y todos los demás grados de libertad permanecer en 0. Tal sería este caso, y la fuerza correlativa a ese grado de libertad sería Fe2, sería 12i partido al cubo por v sub 2. Más bien sería esta fuerza. En el grado de libertad 1 estamos viendo, ojo, que sería menos 12i L cubo partido v sub 2. Perdón. Y luego el efecto de tener a θz2. ¿Cuál sería la fuerza que habría que aplicar en el grado de libertad 1? De tal forma que todos los grados de libertad van a ser 0 excepto θz2. Es decir, este caso. Entonces esa fuerza es esta. Es decir, más 6i partido L cuadrado por θz2. Es decir, ¿qué hicimos para encontrar Fy1 en realidad? Vamos a copiar esta figura aquí. ¿Qué hicimos para encontrar Fy1 entonces? Para encontrar Fy1, todo lo que hicimos en realidad, para encontrar Fy1, solo sumamos esta fuerza, esta fuerza, esta fuerza y esta fuerza. Aquí está el resultado. Todas las fuerzas que tienen lugar para cada uno de estos casos en el grado de libertad asociado con v sub 1. De esa misma manera decimos que mz1 va a ser igual a esta fuerza más esta, o más bien momento, ¿verdad?
el momento mz1 va a ser igual a este momento, más este momento, más este momento, más este momento. Es decir, mz1 en 1, 2 va a ser igual a 6i partido L cuadrado por B sub 1. Más mz1 más 4i partido L por teta z1. Y partido L por teta z1. Menos 6i partido L cuadrado por B sub 2. Más 12i partido L por teta z2. Entonces ya tenemos la fuerza del momento en el extremo 1. ¿Qué vamos con la fuerza vertical del momento en el extremo 2? Bueno, Fy2 va a ser igual a esta fuerza más esta fuerza más esta fuerza más esta fuerza. Es decir, Fy2 es igual a menos 12i partido L cubo por B sub 1 esta fuerza más esta fuerza, que sería menos 6i partido L cuadrado teta z1 más 12i partido L cubo por B sub 2. Menos 6i partido L cuadrado por teta sub z2. Y finalmente hay que ser igual a mz2 para este elemento 1, 2. Bueno, simplemente sería igual a este momento, más este momento, más este momento, más este momento. Es decir, mz2 6i partido L cuadrado por B1 positivo.
más 12i partido L por teta Z1. Más bien menos 6i partido al cuadrado por b sub 2 más 4i partido L por teta sub Z2. Y aquí están nuestras ecuaciones de rigidez o fuerza de desplazamiento, la relación fuerza de desplazamiento a nivel de miembro para un elemento sometido a flexión en el plano. Con rigidez infinita en flexión, perdón, en axial. Si fuera en flexión no podría ser, no tendría sentido lo que estamos haciendo. Es decir, uno en el que hemos sacado los G de L asociados con los desplazamientos longitudinales en el punto 1 y en el punto 2. Matricialmente, ¿cómo se escribiría esto? Bueno, simplemente veríamos FY1 de 1 a 2, FY2, perdón, o MZ1 de 1 a 2, FY2 de 1 a 2 y MZ2 de 1 a 2 es igual a E por (12) y sub z partido L cubo, 6 y sub z partido L cuadrado, menos 12 y sub z partido L cubo, 6 y sub z partido L cuadrado, 6i partido L, o más bien 6 y sub z partido L cuadrado, 4 y sub z partido L, menos 6 y sub z partido L cuadrado, 2 y sub z partido L, menos 12i sub z partido L cubo, menos 6 y sub z partido L cuadrado, 12i sub z partido L cubo, menos 6 y sub z partido L cuadrado. Y finalmente 6 y sub z partido L cuadrado, 2 y sub z partido L, menos 6 y sub z partido L cuadrado, y 4 y sub z partido L. Multiplicando a d sub 1, teta sub z1, d sub 2 y teta sub z2. Entonces aquí nos quedaron los elementos de la diagonal principal en azul.
Solo de más los habíamos escrito en rojo. Y estas son las fuerzas de equilibrio en los nodos a nivel de elemento. Pero todo proviene realmente de la aplicación de alguna metodología para encontrar reacciones y previamente deflexiones, o al revés. Utilizando algún teorema o algún método para encontrar deflexiones y utilizando el principio de superposición. Entonces nosotros solo utilizamos en este caso el método de las fuerzas como la metodología para encontrar las reacciones, y previamente habíamos encontrado, o sea, tuvimos que plantear una manera de encontrar deflexiones y rotaciones, es decir, desplazamientos, utilizando algún método para dicho propósito. Y el que usamos fue el de los teoremas de área-momento, pero bien pudimos haber utilizado el método de la viga conjugada, por ejemplo, o el método de la doble integración, o trabajo virtual, es decir, muchas opciones para encontrar deflexiones y rotaciones existen en vigas, y cualquiera es aplicable en realidad. Y aquí solo utilizamos una metodología de las muchas que se podrían haber aplicado para encontrar pues, la relación fuerza-desplazamiento para el elemento viga en flexión en el plano. Y por supuesto que ya sabemos que esta sería nuestra matriz de rigidez del elemento. Estas son las fuerzas F. Y aquí tenemos simplemente delta. Bien, esto es todo por este tutorial. Gracias.